Con este video o audio inicio la parte 3 del libro Interpretando Apocalipsis. Como mencioné anteriormente, este libro contiene 5 partes principales, de las cuales ya hemos visto la parte 1 en relación a que la revelación es un asunto espiritual, y dediqué bastante tiempo para enfatizar que esto no es un asunto de la inteligencia de uno o que tenga mucha escuela, ni siquiera que tenga mucho instituto bíblico o seminario. Sí, el Señor, por su misericordia y por su espíritu de verdad, no abre los ojos de nuestro entendimiento para ver, aunque tengamos mucha academia, inclusive academia bíblica, no obtendremos la totalidad de la revelación del corazón de Dios. Se necesita una relación personal con Él primero, y luego se necesita que Él intervenga en nuestro corazón para abrir los ojos de nuestro entendimiento y darnos revelación. También eso fue la parte 1. La parte 2 vimos algunas herramientas que la Biblia seguía sola, y que si uno sabe o aprende a aproximarse, la Biblia lo va a ir guiando en el propio estudio. Esta tercera parte le titulé Herramientas interpretando el libro de Apocalipsis. La cuarta parte que veremos después está relacionada con la interpretación generalizada, y después estudiaremos de qué se trata eso. Y también el capítulo 5 se llama Inmortalidad, y hablaremos acerca de la resurrección y cómo, si no sabemos interpretar correctamente, podemos estar cometiendo un error asumiendo que ya tenemos la inmortalidad y nos la podríamos perder. Tal y como dice Pablo, escribe en Romanos 2:7, dice que a aquellos que perseverando en hacer el bien buscan, fíjese bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, significando eso que si lo están buscando es porque no la tienen. Voy a explicar acerca de eso en la parte 5. Pero volviendo a nuestro punto, estamos en la parte 3, herramientas interpretando el libro de Apocalipsis, en donde comparto conceptos importantes que creo que deberían ser tomados en cuenta en la mente de la persona que está estudiando el libro de Apocalipsis, y ahorita veremos por qué. Los subtítulos de la parte 3 es Continuidad, el tiempo desde arriba, evento y detalles, y cronología del libro de Apocalipsis. Esta parte 3 contendrá 6 videos, y este es el primero de los 6 videos. Y como mencioné, el primer subtítulo trata con lo que yo llamo la continuidad. Ahora, dentro de la continuidad encuentro algunos aspectos importantes para la persona que considera y estudia el texto del libro del Apocalipsis. En esta parte yo le llamo continuidad de la proyección profética. La palabra de Yahweh rompe a través de muchas dimensiones, lo que significa que penetra y trasciende el tiempo y el espacio como nosotros lo conocemos en nuestra dimensión. Esa es una de las razones inevitables por las cuales debemos pedir iluminación del Espíritu de verdad cuando nos acercamos a las Escrituras. No es un asunto de cerebro o de inteligencia. Como mencioné antes, alguien pudiera ser un experto con maestrías en teología y tener toda la ventaja académica, conociendo inclusive los lenguajes originales y muchos otros aspectos de alto nivel teológico, y aún así podría perderse la certeza de la interpretación de la profecía, sacando de las escrituras pura información meramente bíblica que infla
los corazones con orgullo. Ahora, dentro de esta continuidad de proyección profética, hay dos subpuntos. Uno es lo que yo llamo proyección en tiempo lineal y otra es el traslape de el cumplimiento en la proyección. La proyección de tiempo lineal se refiere al cumplimiento de una profecía dada en diferentes periodos de tiempo, desde el punto inicial del cumplimiento hasta su cumplimiento total en el futuro. En otras palabras, la profecía podría cumplirse parcial o totalmente durante la vida del profeta anunciante, el profeta original que Dios le reveló esa palabra. Pero al mismo tiempo, el mismo texto de las Escrituras que contiene el anuncio tendrá versos claves que proyectan esa profecía a un cumplimiento futuro, ya sea cercano o muy lejano. Usted puede llegar a sus propias conclusiones, pero yo encontré que hay palabras claves o frases claves en los escritos de los profetas que unen el pasado del pueblo de Israel como una entidad física con promesas hechas específicamente para ellos como nación, pero que al mismo tiempo aplican a la iglesia de Yahshua como un cuerpo global de creyentes. Sin embargo, en realidad la idea de israelitas y la iglesia gentil como entidades separadas no existe en la Biblia y conforme a los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Por medio de Jesús hemos venido a ser uno con el linaje de nuestro padre Abraham por medio de la fe, como vemos en versos tales como Gálatas 3:29 diciendo: y si vosotros sois de Cristo, dice la versión de 1960 de Valera, y si vosotros sois de Cristo o sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas hechas a Abraham. Estoy consciente de haber mencionado a ambos pueblos como separados en el concepto anterior, pero fue con el propósito de clarificar el concepto en relación al cumplimiento de la profecía en tiempo lineal. Veamos pasajes del Antiguo Testamento que están relacionados con el cumplimiento de las cosas del fin de la edad, que también tuvieron cumplimiento cuando el profeta todavía estaba vivo, el profeta que lo anunció, o mucho después de su muerte física. El mismo exacto concepto se aplica a todos los profetas de las Escrituras. Recordemos que esto solo es una introducción al asunto. En Zacarías, capítulo 13, versos del 8 al 9, en la Biblia de las Américas, leo Zacarías 13, del 8 al 9. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas de ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella, y meteré la tercera parte en el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré: Él es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Ahora, esta profecía de juicio contra el antiguo Israel físico se cumplió con la invasión babilónica bajo Nabucodonosor. Si buscamos claves en el texto, una que resulta muy interesante es la última frase en el verso 9, en donde dice: Él es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Si seguimos su significado en la Biblia, nos conduce hasta los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Encontramos que apunta a un futuro particularmente relacionado
con niveles entre los cristianos. O sea, los creyentes justificados en Yeshua es una cosa y los electos son otra cosa. Definitivamente no son lo mismo, no es lo mismo. Estos electos son extraídos de la iglesia de Yahshua, o sea, iglesia de Yahshua, personas de Israel y gentiles creyentes en la fe. Dice, invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Hay mucho más que explicar aquí, pero no me puedo expandir con todo lo que contiene este pasaje. Según el contexto de este pasaje, después de que 2/3 partes de habitantes de la tierra son cortadas de ella, después que él vuelve su mano contra el pastor, después que se dispersan las ovejas, después que él vuelve su mano contra los pequeñitos, y después de que sufren gran tribulación, la tercera parte que quedó vivo son metidos en el fuego y fundidos como la plata y son probados como se prueba el oro. Entonces, y solo hasta entonces, fíjese bien, usted puede releer el pasaje. Entonces invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Ahora, ¿quién es él que invoca su nombre? Porque dice ahí, invocará él mi nombre. Respuesta, es Jesús ya formado o nacido a otro nivel dentro del creyente en aquellos que fueron electos de entre pastores, ovejas y pequeñitos que menciona el mismo pasaje. Esto está similar a lo que está mencionado en Apocalipsis 12:17, en donde eso es llamado el resto de la descendencia de ella, de la mujer que está con dolor de parto, el resto de la descendencia de ella en Apocalipsis 12:17, en este pasaje que leímos de Zacarías, son llamados pequeñitos. Hay muchísimo más en este texto, pero debo continuar con nuestro tema. La inclusión de los Goyim, como ellos nos llaman, o los gentiles, y la fusión con el pueblo de Israel en las promesas a Abraham por medio de Yeshua, implica, además de privilegios, responsabilidad como el pueblo de Dios. Como ya mencioné en la sección de tipología, el ciclo en el Israel físico como una sombra del verdadero cuerpo del Mesías Yeshua será repetido ahora en proporciones globales o mundiales. Eso incluye un juicio severo contra su propio pueblo, juicio que será cumplido dentro de los eventos cronológicos del libro de Apocalipsis, como el sello 5 en contra de la iglesia de Yahshua, compuesta de creyentes nacidos de nuevo y el remanente fiel de gente israelita, gente física nacido en Israel. Según mi entendimiento bíblico, ese juicio tiene como propósito primordial extirpar el pecado de la vida de aquellos ya justificados, convirtiéndolos en vencedores del pecado, para escoger de entre ellos los que recibirán de arriba la semejanza de su Hijo amado, o los que llegarán a ser como Jesús, como decimos. Esto es parte del plan del Padre para que estos vencedores de las iglesias, Apocalipsis 2 y 3, los capítulos, estos vencedores de las iglesias estén capacitados para vencer los enemigos de Yahweh con gran victoria y vergüenza, a los ángeles caídos, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y a todas las huestes espirituales de maldad, para ponerlos
como estrado de los pies de Yahshua, quien está sentado a la diestra del Altísimo. Entonces, y solo entonces, el Padre cumplirá la palabra salida de su boca o la promesa hablada desde antaño a su Hijo cuando dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Antes de seguir, quiero mencionar que mi conjetura es que Jesús no puede venir en cualquier momento. Si Jesús se levanta del trono donde está sentado a la diestra del Padre, si Él se levanta antes del tiempo señalado, antes de que se cumpla ese verso y que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, se romperá el proceso de la promesa del Padre de poner sus enemigos por estrado de sus pies. Este concepto previo contiene mucha más verdad, pero voy a dejarlo aquí porque eso va a ser explicado más adelante. Una nota en cuanto a los judíos o Israel físico hoy. Yo hago énfasis en el remanente de Israel como nación, porque según mi entendimiento en nuestros días, la mayoría de los israelitas son impíos como seculares y también como religiosos judíos, quienes sirven fielmente los escritos del Talmud o también lo que se llama Cabala mística por encima de los escritos de la Torá o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, tienen ellos los judíos religiosos ortodoxos y extremos, no todos, pero una gran mayoría de ellos y todavía los fariseos que todavía existen, siguen los escritos del Talmud y el Cabala mística. Ahora, entre otras enseñanzas demoníacas, ellos creen que toda persona no judío en el mundo se encuentra al mismo nivel que las vacas, que el ganado o los bárbaros, le llaman ellos. Según mi entendimiento, enseñanzas talmúdicas que guían la religión judía de los fariseos modernos, escuche esto, hermano, incluye el permitir que sus ministros sean pedófilos, con tal que se aseguren que las niñas o niños víctimas tengan 3 años de edad y 1 día. Así que estoy hablando de una nación altamente satánica y perversa, hermano. Ahora, el justo juicio que viene sobre cualquiera que se llena la boca para nombrar a Dios siendo falso y teniendo una vida totalmente contraria al corazón del Altísimo es inminente, independientemente del nombre de la religión que diga profesar. Así que la proyección del cumplimiento en tiempo lineal, aparte de haberse cumplido en la historia en el pueblo de Israel en el pasado, se proyecta por generaciones, o sea, sigue a través del tiempo y se proyecta por generaciones hasta su plenitud de cumplimiento en los tiempos finales, ahora incluyendo a nosotros los gentiles, quienes por medio de la fe en Yahshua también somos descendientes de Abraham. Y también esa proyección profética sigue hasta el final del periodo del milenio y más allá, como veremos en el siguiente ejemplo. Voy a leer el Salmo 2. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego
hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 2. Hay muchísimo que extraer de pasajes como este, pero nuestro punto de atención es el hecho de que en la Biblia y específicamente en el libro de Apocalipsis existen tres posibilidades de cumplimiento para ese salmo. Uno es la unificación de los reyes de la tierra para pelear contra Yahshua el Mesías en Armagedón, que está mencionado en Apocalipsis 19. La segunda es la rebelión al final del milenio, cuando Satanás es desatado por un poco de tiempo, según Apocalipsis 20, para salir y engañar las naciones otra vez y liderar la rebelión contra el Señor Yahshua y el reino establecido del milenio. Aparte de eso, también aplica para el cumplimiento de todas las anteriores, teniendo doble cumplimiento. Eso hace de este pasaje un muy buen ejemplo de la proyección profética de que hablamos y provee detalles que aparecen en el libro de Apocalipsis. Fíjese bien, ese salmo tiene cumplimiento al principio del milenio, pero también se proyecta, eso es lo que yo llamo proyección profética, porque también tendrá cumplimiento al final del milenio. Esos detalles nos ayudan a comparar eventos en el calendario profético de los tiempos del fin. En este caso, apuntando al cumplimiento tanto al principio como al final del milenio en Apocalipsis 28. En ambos casos, vemos a las naciones que, engañadas por Satanás, se unen para rebelarse contra Yahshua, el Señor de señores y Rey de reyes. Como podemos ver, la proyección profética en ciertos pasajes, como este salmo que leímos, Salmo 2, podría extenderse en el tiempo con cumplimientos múltiples, porque la palabra viva de Yahweh no está encapsulada y relegada a la historia, sino que la palabra de Yahweh permanece para siempre. Eso lo dice 1 de Pedro 2:25 también. Ahora, veamos otro concepto en relación a la proyección profética, la continuidad de la proyección profética. La comprensión de la proyección que yo llamo traspuesta o traslapada, traslape o traspuesta. La comprensión de este concepto es más fácil de lo que suena. Esta proyección traspuesta podemos verla claramente en la apertura de los 7 sellos del Apocalipsis. Simplemente significa que una vez que un sello se abre, continuará abierto aunque los otros se abran después, hasta alcanzar su punto máximo o su máxima expresión. Este concepto no es nuevo en las escrituras. Por ejemplo, un ejemplo clásico es cuando una persona se arrepiente para nacer de nuevo. Eso no significa
que esa persona ya no necesita usar el arrepentimiento por el resto de su vida. En este caso, el arrepentimiento será una constante a través de toda su vida cristiana mientras viva en la tierra. De la misma manera, y siguiendo este concepto, una vez iniciado o abierto un sello, continuará fusionándose o uniéndose o fluyendo con los demás hasta su punto de cumplimiento en la hora preestablecida. En otras palabras, le voy a dar un ejemplo de los sellos. Digamos que el sello 2 empieza. Obviamente sigue el 3. Pero eso no significa que el sello 2 se detiene o termina para que empiece el 3. En lugar de eso, cuando la trayectoria del sello 2 llega al punto del inicio del siguiente sello, que sería el 3, ellos unen su trayectoria para continuar juntos su cumplimiento hasta que todos los 7 sellos corran juntos, como ilustra un diagrama que escribí en el libro. Pero es básicamente lo que estoy diciendo de una manera sencilla. Por ejemplo, si seguimos las características básicas proféticas o el evento que deberá ser cumplido en el sello 2, encontramos que en términos generales el sello 2 se está refiriendo a quitar la paz de la tierra o un incremento progresivo de violencia, básicamente. Esa continuidad, por eso se llama así esta sección, esa continuidad de falta de paz o esa continuidad del aumento de la violencia continuará su trayectoria fusionándose y uniéndose al resto de los 7 sellos hasta el tiempo preestablecido de expresión máxima. O sea, el incremento en violencia irá a través de todos los sellos. Desde que se abre en el sello 2, irá a través de todos los sellos. No es que termina y que ya no va a haber violencia. Al contrario, se intensifica, como veremos, tal y como son los dolores de parto. El cumplimiento de cada uno de los sellos crece en intensidad al transponerse o traslaparse con el anterior hasta que todos llegan a su pleno propósito y, por así decirlo, explotan juntos en el día de Yahweh o en el día grande y terrible de Jehová. Creo firmemente que el sello 2, que está relacionado al espíritu de violencia o el aumento de muertos entre los hijos de los hombres, ya está abierto y creciendo en intensidad. Lo que también veo en el pronóstico relacionado con la paz mundial, de acuerdo a la profecía bíblica, es la proclamación de una paz y seguridad temporal falsa que vendrá cuando un nuevo sistema de gobierno mundial o sistema planetario, que es lo que es llamado la bestia en el libro de Daniel 7, aparece como la cuarta bestia descrito, y también en Apocalipsis 13, la cual es la misma, cuando ese sistema planetario sea establecido. Si usted sigue los avances de los eventos geopolíticos y de la violencia por guerra, encontrará que en realidad, como piezas de un juego de dominó, está todo interconectado a nivel mundial hasta la formación oficial o la presentación o declaración pública de un nuevo sistema de gobierno mundial con cualquiera de los nombres engañosos que decidan ponerle. Así que el desarrollo del cumplimiento de todos los 7 sellos del Apocalipsis es un proceso imparable
de lo hablado por el Altísimo, que se está traslapando o trasponiendo uno encima del otro para correr juntos, hasta que todos los sellos estén corriendo juntos en su cumplimiento y, por así decirlo, hasta que exploten como una bomba en el día grande y terrible de la ira pura de Jehová y la ira del Cordero. Con esto concluyo el video 1 de 6 de esta parte 3.